Hola a todos. Pensemos en algo por un momento, la luz del sol. Nos llega todos los días, es algo que damos por sentado. Pero, ¿cómo es posible que esa luz se transforme en la electricidad que usamos para todo? Bueno, pues hoy vamos a seguir justo ese camino, el viaje que hace un simple fotón hasta convertirse en pura potencia. La gran pregunta es esa, ¿verdad? ¿Qué ocurre dentro de ese panel, ahí quieto y en silencio en un tejado, para que de repente tengamos electricidad en casa? Pues vamos a descubrirlo juntos, paso a paso. A ver, todo arranca en la pieza clave, el corazón de todo el sistema. Hablamos del generador fotovoltaico. Es, por así decirlo, el punto de encuentro, el primer contacto entre la luz del sol y nuestra tecnología. Y la base de todo esto es un principio físico que quizás suene conocido, el efecto fotoeléctrico. Y ojo, un dato curioso, fue por explicar esto y no por la famosa teoría de la relatividad, por lo que Einstein se llevó el Nobel. En esencia es bastante sencillo de entender. La luz, al chocar contra ciertos materiales, el silicio es el rey aquí, consigue arrancar electrones. Y un montón de electrones moviéndose en orden, pues eso es, ni más ni menos, la corriente eléctrica. Lo genial de esta tecnología es que es completamente modular. Es como construir con piezas de Lego. La pieza más pequeña es la célula solar, la unidad básica. Juntas un montón de esas células y ¡zas! Tienes un módulo, lo que todos conocemos como un panel solar. Y si conectas muchos de esos paneles entre sí, creas lo que se llama un array fotovoltaico. Puedes hacerlo tan grande y potente como necesites. Vale, y dentro de los paneles el material estrella es el silicio, pero hay, digamos, dos sabores principales. Por un lado está el monocristalino, es de silicio purísimo, muy eficiente, saca más energía, pero claro, también es más caro. Y por el otro tenemos el policristalino, que se hace con varios cristales. Es un poquito menos eficiente, pero a cambio su precio es más bajo. Al final es la historia de siempre, ¿no? La típica decisión entre máxima eficiencia y el presupuesto que se maneja. Fijaos en esta gráfica. Esto es como el DNI de un panel solar, su huella dactilar. Nos chiva absolutamente todo sobre su rendimiento. Básicamente nos muestra cómo se relacionan la corriente y la tensión que genera. Y aquí la clave, el objetivo de todo, es encontrar lo que se llama el punto dulce, el punto de máxima potencia. Es ese punto mágico en el que el panel está a tope, dándolo todo y entregando la máxima energía que puede. Muy bien, ya tenemos los paneles capturando la energía del sol. Pero, claro, esa electricidad que sale de ahí es, digamos, energía en bruto. No la podemos enchufar directamente a la tele. Necesitamos algo que la gestione, que la convierta, que la prepare. Necesitamos un cerebro para el sistema. Y justo de eso vamos a hablar ahora. Aquí se ve perfectamente todo el recorrido. La energía sale de los paneles y, antes de que podamos usarla, tiene que pasar por la electrónica de potencia. ¿Y qué es eso? Pues son el regulador, el inversor, y solo después de pasar por ellos llega ya a nuestro cuadro eléctrico o se va para la red general. Como decíamos, estos componentes son el verdadero cerebro, los que hacen que la energía del sol sea, por fin, útil y, sobre todo, segura. ¿Y este cerebro electrónico qué hace exactamente? Pues tiene tres misiones fundamentales. La primera, regular la tensión que le llega de los paneles, porque claro, dependiendo del sol que haga, esa tensión sube y baja. La segunda, y súper importante, convierte la corriente continua que generan los paneles en corriente alterna, que es la que usamos en casa. Y la tercera, optimizarlo todo para exprimir hasta el último vatio de energía de esos paneles. Para cumplir esa tercera misión, la de exprimir la energía, entra en juego una tecnología con un nombre un poco técnico, MPPT. Significa seguimiento del punto de máxima potencia. Pero la idea es fácil. Imaginemos que es como un sintonizador de radio súper listo. ¿Recordamos la gráfica de antes con el punto dulce? Pues el MPPT está todo el rato buscando ese punto, ajustando el sistema para asegurarse de que siempre estamos sacando el máximo jugo posible a los paneles. Entonces, dentro de toda esta electrónica de potencia hay varios aparatos. Están los reguladores de carga, que son imprescindibles si tienes baterías para que no se estropeen. Luego, los convertidores de DC-DC, que se dedican a subir o bajar la tensión según haga falta. Y luego está la estrella del show, el inversor. Este es el aparato clave, el que hace la conversión final a la corriente alterna que necesitan nuestros electrodomésticos. Vale, hasta aquí la teoría. Ya sabemos cómo funcionan las piezas. Ahora vamos a lo práctico. Vamos a ver cómo se monta todo esto para que funcione de verdad, en una instalación real, de esas que se conectan a la red eléctrica, como la que cualquiera podría tener en su tejado. Y aquí en España, si hablamos de conectar una instalación a la red, hay que hablar de una norma, el Real Decreto 244/2019. Este decreto es fundamental, porque es el que pone las reglas del juego para el autoconsumo. Es el que nos permite básicamente que si producimos más energía de la que gastamos, la podamos verter a la red y que nos compensen por ello. Esto sin duda ha sido lo que ha facilitado todo muchísimo.
A la hora de diseñar una instalación de estas, hay que pensar en varias cosas. Es como montar un puzzle. Primero, la pregunta del millón: ¿cuánta energía se consume o se quiere generar? Segundo, el espacio. ¿De cuánto sitio disponemos? Con esos datos ya podemos elegir los paneles que mejor se ajusten. Y por último, se elige el inversor, que tiene que ser capaz de manejar toda la potencia que van a producir esos paneles. Todo tiene que encajar. Y ahora, un detalle que a veces se pasa por alto, pero que es absolutamente crucial: el cableado. Los cables. Puede parecer una tontería, pero si los cables no tienen el grosor adecuado, parte de la energía que con tanto esfuerzo hemos generado se pierde por el camino en forma de calor. Por eso hay que calcularlo bien para que las pérdidas en la parte de corriente continua no superen el 1,5%. Se trata de que casi toda la energía llegue al inversor. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la seguridad. Esto es importantísimo. Hay que entender que un sistema fotovoltaico tiene, eléctricamente hablando, dos partes bien diferenciadas. Por un lado está la parte de corriente continua, desde los paneles hasta el inversor, y por otro la de corriente alterna, del inversor a la casa. Y claro, cada lado tiene sus propios riesgos y necesita sus propias protecciones. En el lado de continua, las protecciones, como los fusibles o los descargadores, están ahí sobre todo para proteger el equipo, para que no se nos queme el inversor, que vale un dineral. Pero en el lado de alterna, la cosa es más seria. Ahí las protecciones, como los diferenciales y los magnetotérmicos, tienen una misión todavía más crítica: protegernos a nosotros, a las personas, y también proteger la red eléctrica general. Y con esto cerramos el círculo. Hemos completado el viaje desde este pequeño fotón de luz hasta tener potencia útil en un enchufe. Hemos visto la física que hay detrás, la tecnología, la electrónica. Pero ahora que sabemos cómo funciona todo, queda una última pregunta en el aire, ¿no? Si la tecnología está ahí y funciona, ¿qué falta para que cada tejado sea una pequeña central eléctrica? Ahí dejo esa reflexión. Hasta la próxima.